Bueno chicos, vamos a empezar a ver el tema 9, que es el análisis contable y financiero, ¿vale? Y empezamos pues hablando de lo que es la contabilidad y las finanzas, ¿vale? Aquí viene en primer lugar pues lo que es la unidad, como veis, y vamos a ver todos estos temas con unos términos que no habéis conocido quizás la mayoría, pero vamos a explicarlos que veréis que no es difícil. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es la contabilidad y la finanza. En principio decir que la contabilidad, pues totalmente sabéis que es para contar, evidentemente, y las finanzas, que es la parte de la economía que se encarga de tomar, digamos, decisiones sobre cómo vamos a llevar nuestra empresa, qué vamos a invertir y todo eso. Entonces, es una herramienta imprescindible, evidentemente, porque todos tenemos que llevar un mínimo de contabilidad, aunque es cierto que muchas veces nos lo puede llevar la gestoría, pero también nosotros, aunque seamos pequeños empresarios o autónomos, tenemos que conocer los términos básicos para saber funcionar, qué impuestos tenemos que pagar y todo eso, y sobre todo para controlar a veces también la propia gestoría, que no sería la primera vez que han engañado a los clientes y se han quedado con el dinero y no han pagado los impuestos. Entonces, de vez en cuando es bueno tener, diríamos, cierto control sobre saber si se está pagando bien los impuestos, si se llevan bien los documentos y se hace todo correcto para no encontrarnos con sorpresas desagradables de alguna multa o algo de Hacienda. Bueno, la contabilidad, como veis, se puede dividir en dos. Una que se llama contabilidad financiera, que es, diríamos, la que saca información sobre la relación que tiene la empresa con el exterior, es decir, la que va a dar una situación de nuestra empresa con respecto a terceros que quieran informarse de cómo vamos, y eso se hace a través de unos instrumentos que se llaman el balance de situación y la cuenta de resultados, que después explicaremos. Y hay otro tipo de contabilidad que se llama la contabilidad de gestión o analítica de costes, es decir, para controlar los costes internos, que es para saber cada departamento cómo funciona y es sobre el interior de la empresa. Esta es la que vimos en el tema 7, ¿vale? La que vimos de los costes, que teníamos que calcular los costes fijos más los costes variables, que eran los costes totales. Entonces, como cada empresa podía tener un sistema distinto, porque uno podía asignar fijo a un coste y otras variables en función de la empresa, de lo que hiciera, pues por eso se deja un poco más, diríamos, al albur o a la iniciativa de cada empresa que la lleve a su manera. Pero sí que es importante saber el total de costes, porque ya sabéis que es donde tenemos que partir para saber desde dónde vamos a empezar a ganar dinero o a tener beneficios. Y en cuanto a las finanzas, ya hemos dicho que es la parte que intenta pues sacar a flote la empresa en cuanto a buscar resultados y hacer frente a los pagos y tomar decisiones sobre cómo va nuestra empresa y si tenemos que pedir préstamos, vamos bien, un poco analizar de todo lo que es la financiación de la empresa, que la financiación ya sabéis que es buscar el dinero para mantener la actividad, y eso hace que la finanza se convierta en una parte también importante para la economía en general. Si os fijáis ahí en el libro, en la página 181, viene ya explicando lo que es el balance de situación. Bueno, el balance es como una especie de contabilidad en un momento dado del patrimonio de la empresa para saber qué tenemos y qué no tenemos. Y aquí hay que explicar una serie de cosas. Primero, el patrimonio es el total, esto también se puede decir de una persona, el total de bienes, derechos y obligaciones que tiene una empresa o una persona. En este caso vamos a hablar de empresas. Pero que sepáis, los bienes es como algo que se compra, así todo lo que vimos, muebles de inversión, lo que eran bienes de inversión o que duraba más de un año, muebles, vehículos, máquinas, eso que vimos, locales, todo eso son bienes, ¿vale? Derechos son cuando nosotros tenemos un derecho sobre algo o alguien y nos tienen que, por ejemplo, imaginaros que alguien nos debe un dinero y tenemos un cheque que vamos a cobrar dentro de un mes. Pues entonces eso es un derecho porque sabemos que hay un dinero que nos va a entrar dentro de un tiempo y también hay que contarlo. Contamos con él porque es una mercancía que hemos vendido, pero tenemos un pagaré, un cheque, una letra de cambio, algo que nos dice que vamos a cobrar dentro de un mes, y eso sería un derecho que tenemos porque va a venir ese dinero adentro de la empresa. Mientras que la obligación se relaciona con la palabra deuda, es decir, cuando nosotros tenemos que pagar, por ejemplo, la seguridad social, tenemos que pagar a los proveedores y todo eso, como es dinero que va a salir, se llama obligaciones porque es una obligación que tenemos que tener en nuestra empresa con esa gente, con los proveedores, con Hacienda, con la seguridad social, etcétera. Entonces, la suma de todos, de los bienes, que es lo que hemos comprado, los derechos, que es lo que nos debe, y las obligaciones, las deudas, es lo que se llama patrimonio, ¿vale? Entonces, el patrimonio de una empresa o de una persona es eso. En realidad, si os fijáis, luego el patrimonio se divide en lo que es el activo, serían los bienes y derechos, es decir, lo positivo, vamos a llamarlo así, porque uno es los bienes que tienen valor y otro es derechos que vamos a cobrar dinero. Y lo negativo, diríamos, que serían las deudas, que es lo que vamos a soltar, porque tenemos que pagar.
Entonces la diferencia estaría en lo que es el patrimonio neto, es decir, la diferencia entre el activo y el pasivo. Si yo a los bienes y derechos le resto las deudas, me queda lo que realmente tiene de valor mi empresa, ¿vale? Esto yo lo suelo explicar muy fácilmente. Si yo tengo un piso que me ha costado 150.000 euros, yo he puesto 50.000, me ha prestado el banco 100, si el valor del piso es 150.000, pero le resto lo que me han prestado porque lo tengo que pagar, los 100.000 euros, me quedan 50.000 euros, que es el patrimonio neto mío, que es lo que yo he puesto, lo que realmente vale la empresa. Luego en el tiempo se irá revalorizando y valdrá más si yo voy pagando esa deuda y me la quito. Por tanto, al final la empresa valdrá más porque yo ya tendré todo el valor. Pero ahora mismo, a día de hoy, tengo que pagar 100.000 euros, que es un préstamo que me ha dado el banco, y tengo que restarlo porque ese dinero lo tengo que pagar, no es realmente mío. Entonces el valor realmente del piso o de la empresa es 50.000 euros, que es la resta entre el activo, que es lo que vale, y el pasivo, que son las deudas. Entonces acordaros siempre, activo es algo positivo, que vale dinero, que se va a hacer dinero dentro de poco, y pasivos son deudas. Y el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo, lo que realmente vale la empresa. De tal forma que se llama al equilibrio del balance, es cuando se dice que el activo, por eso se dice que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. Es decir, si os fijáis aquí, todo lo que está en la parte de la izquierda, que es el activo, aquí estarían vehículos, maquinaria, herramientas, mercancías, todo lo que tenemos, más los dineros que nos deben, el dinero que nos tienen que pagar los que nos deben dinero, es igual a todas las deudas que tenemos más el patrimonio neto, que es la diferencia entre esto y esto. El valor contable sería, el patrimonio neto sería el dinero que ponemos los socios, más lo que vamos guardando de valor de la empresa, las reservas, por ejemplo, lo que vamos guardando de valor, que lo vamos almacenando ahí para luego cuando lo necesitemos. ¿Por qué? Pues se suele decir que esto está equilibrado porque diríamos que la parte de la izquierda se financia con la parte de la derecha. Es decir, si yo tengo aquí un coche o una herramienta o un edificio que he comprado, el dinero ha salido o bien del patrimonio neto, que es lo que yo he puesto, o bien de lo que me han prestado, que son las deudas. Ahí no hay tutía. O viene del préstamo que he pedido o de lo que yo he puesto, ¿vale? Por tanto, todo lo que está aquí a la izquierda está financiado con algo de la derecha, o bien del patrimonio neto o del pasivo, de las deudas. Las deudas, ya veremos después, que pueden ser a largo o corto plazo. Vamos a empezar a ver lo que es el activo, la parte de la izquierda que hemos dicho de ese cuadro que hemos explicado aquí, que se divide a su vez en activo no corriente y activo corriente. Vamos a ver, la diferencia entre activo no corriente y corriente es que lo que está arriba, el activo no corriente, es lo que llevamos en el otro tema, las inversiones. Es decir, lo que dura más de un año. Acordaros que las inversiones eran terrenos, construcciones, maquinaria, utillaje son herramientas, mobiliario, que los muebles, equipos de ordenadores, informática, patentes, todo esto es activo no corriente. Se llama no corriente porque no se va a vender. Es decir, lo corriente, la palabra corriente se podría simbolizar con que se va a hacer dinero. No es corriente porque no se va a vender, no se va a hacer dinero, porque esto se dedica a la empresa. La maquinaria no la vamos a vender, si la vamos a utilizar, ¿cómo la vamos a vender? Es decir, todo lo que tenemos aquí, en la nave, el local, la maquinaria, el coche, los muebles, todo eso es a lo que se va a dedicar la empresa. Por tanto, esto no se va a vender y por eso se llama no corriente. Y tiene una duración de más de un año en la empresa. Acordaros, lo que dijimos para las inversiones. ¿Qué era la diferencia entre inversión y gasto? Pues que las inversiones era lo que duraba más de un año y los gastos se gastaban antes del año. Por tanto, estos son las antiguas inversiones, están dentro del activo no corriente, ¿vale? Y ahora el activo corriente, que se llama estos tres, que aquí no lo pone, pero lo pone en el libro si os fijáis, el activo corriente es lo que va a durar menos de un año. Estaba relacionado con los gastos, pero también con dinero. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en lo que va a durar menos de un año, acordáis que estaban las mercaderías, que era lo que nosotros comprábamos, las materias primas, los envases, todo lo que tenemos en el almacén. Luego tenemos, eso se llama existencia, lo que está en el almacén se llama existencia. Realizable significa que se va a realizar, que es decir, que se va a cobrar. Realizar es sinónimo de cobrar. Tanto donde ponga realizable se podría decir cobrable. ¿Qué es lo que vamos a cobrar? Pues una deuda de un cliente. Es decir, ojo, de un cliente, no con un cliente. Muy importante la preposición. Si decimos deuda de un cliente, es que ese cliente tiene una deuda con nosotros. Si decimos que nosotros tenemos una deuda con la empresa tal, es que nosotros le debemos a esa empresa. Por tanto, si tenemos una deuda
de un cliente que nos debe a nosotros, ese dinero va a entrar en la empresa. Y si va a entrar, va a sumar. En cambio, ya luego veremos en las deudas, en el pasivo, que cuando nosotros tenemos una deuda con un proveedor, que no es un cliente, que ya es un proveedor, porque él nos ha vendido y nosotros le debemos el dinero de esa venta, entonces como va a salir es una deuda y por tanto iría en el pasivo y sería la deuda con el proveedor. Por tanto, los clientes, lo que es este apartado de clientes se refiere a personas que nos deben dinero. Imaginaros que es un cliente nuestro que nos ha hecho un cheque y lo vamos a cobrar dentro de un mes. Entonces, ese cheque iría dentro de este concepto de clientes. ¿Por qué? Porque ese cheque se va a hacer efectivo dentro de un mes y es dinero que va a sumar. Por tanto, es positivo, por tanto, está en el activo. Pero como se va a hacer realizable o sea, se va a hacer dinero antes del año, pues se llama activo corriente. Pero dentro del activo corriente está dentro del apartado realizable. También están las deudas de Hacienda, el IVA soportado. Bueno, esto lo explicaré en clase tranquilamente, pero lo explico básicamente por encima. El IVA es un impuesto que no pagan las empresas lo gestionan. El IVA lo pagan los consumidores, es un impuesto que todos pagamos al comprar algo. Comprar un ordenador lleva IVA, comprar un piso lleva IVA, todo lleva IVA. ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas hacen de intermediarias. Es decir, la empresa cobra el IVA a los clientes, y lo ingresa en Hacienda. No es que lo paga la empresa, ingresa el IVA que ha cobrado a los clientes. Pero claro, no es solo eso. La empresa cobra IVA de los clientes, pero también paga IVA cuando la empresa compra al mayorista. ¿Entendéis? Si yo, por ejemplo, fabrico, vamos a suponer, mesas. Yo compro tablones de madera a un mayorista, le pago IVA. Después hago la mesa, vendo la mesa a un cliente y a este cliente le cobro IVA. ¿Qué es lo que hace la empresa? Resta el IVA que le ha cobrado al cliente menos el IVA que ha pagado ella y lo ingresa en Hacienda. ¿Vale? Entonces, el IVA, cuando la empresa lo cobra, es distinto que cuando la empresa lo paga. El que paga la empresa se llama IVA soportado, porque lo ha soportado la propia empresa. Y cuando la empresa cobra IVA, se llama IVA repercutido, ¿vale? Por tanto, si nosotros cobramos IVA y pagamos IVA, el IVA que nosotros pagamos a otra empresa, como en teoría nos lo tienen que devolver, porque es decir, cuando tú pagas IVA a la empresa, cuando tienen que devolverle a Hacienda el IVA que ha pagado de más, en ese caso se considera un realizable porque es una deuda que tiene Hacienda con nosotros. De hecho, si os fijáis, el fraude del IVA consiste en que unas empresas declaran haber pagado más IVA del que han cobrado. Se inventan facturas falsas y Hacienda les tiene que dar la diferencia. Si Hacienda tiene que pagar a las empresas que pagan más IVA del que cobran. Y al revés, cuando se cobra más IVA del que se paga, que es lo normal, porque todas las empresas deberían de cobrar más de lo que pagan, porque entre otros casos, por otras cuestiones de que aumenta el precio, o yo sí compro los tablones, luego vendo la mesa hecha ya con más dinero, con más valor, por tanto, el IVA que yo cobro, que puede ser, ya sabéis, del 4, del 10 o del 21, dependiendo del tipo de IVA, pues ese IVA, al cobrarlo yo a los clientes, lo tengo que ingresar a Hacienda, pero como he pagado yo otro IVA antes, por otro lado, por los tablones, resto el que yo he pagado del que he cobrado y ese es el que ingreso. Por tanto, el IVA soportado es el que paga la empresa y este va aquí, en realizable. Mientras que el IVA repercutido, que es el que nosotros hemos repercutido en el cliente porque se lo hemos pasado a él y es el que nos tiene que pagar a nosotros, ese iría en las deudas que serían de aquí, del pasivo corriente que veremos después, ¿vale? Iría en el otro apartado del balance. Otros deudores, bueno, podemos tener otros deudores que nos deban dinero y por tanto iría aquí también cualquier deudor que tengamos que no sea un cliente. Por último estaría el apartado disponible, que es lo que nosotros podemos disponer en un momento dado en efectivo. Es decir, el dinero que tenemos en los bancos y en la caja. La caja sería la caja que no es la caja de ahorro, sino la caja sería la caja que tenemos en la tienda, ¿vale? Y los bancos, pues en cualquier banco. Todo esto sería el activo, ¿vale? La parte de balance que refleja todo lo positivo, diríamos, tanto los bienes como los derechos que tiene la empresa. Acordaros, activo no corriente, más de un año, activo corriente de aquí para abajo, que es menos de un año, que es la existencia,
porque lo vamos a vender antes de un año, es realizable, que es lo que vamos a cobrar también, cheque y demás, y deuda antes de un año, y es disponible porque lo tenemos disponible en el banco para el día a día y por tanto se puede utilizar ya. ¿Vale? Vamos a parar y ahora después os explico el pasivo, la otra parte del balance. Hasta ahora.